¿Qué tal, comunidad de Entre Dimensiones? Mi nombre es Jazz Camacho y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Como ustedes saben, no me encuentro sola, estoy con mi estimado y querido amigo David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo estás? Déjame estrechar tu mano, creo que sí. Bastante emocionado de regresar nuevamente cada viernes en esta noche, porque pues seguramente la gente lo está escuchando de noche. Muy contento, tenemos temas y historias bastante interesantes el día de hoy, así que gente, por favor, quédense todo el podcast o hasta el final porque va a estar bastante bueno. Vamos a estar hablando de muchas leyendas urbanas de México y así. Sí, como mencionas, el podcast o el episodio de hoy va a estar muy bueno porque vamos a hablar de leyendas urbanas. La verdad es un tema que me gusta mucho y pues nada, quiero agradecer a todos los que nos escuchan, que siempre están cada 8 días aquí con nosotros y que siguen apoyando este gran proyecto. Claro que sí, a esa gente hermosa y sexy pues que no nos abandona y que por favor la nueva gente que vaya llegando pues háganos el favor de suscribirse, comentar y dar un like y activar la campana de las notificaciones en donde dice todas para que cada vez que subamos un podcast o cualquier cosa en este canal pues se les notifique y pues así y no se les olvide y así. Ajá. Bueno, ¿qué te parece si de una vez arrancamos? Porque sí traemos varias. Ok, creo que sí. Vamos a introducirlos a este tema de las leyendas urbanas, que la verdad es que México es bastante popular en todo este tipo. Conocemos las clásicas historias, La Llorona, el Chupacabras, pero México es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante curioso, porque no solo nos enfocamos en criaturas mitológicas o leyendas del abuelo que se madrió con el diablo y cosas así, sino cosas que a veces superan la misma realidad en la que vivimos, que tiene que ver con política, religión, conspiraciones, y que pues México está envuelto en todo esto. Así que por favor, Yasmín, ¿qué tal si tú comienzas con una de estas historias? Claro que sí. Creo que sí. Bueno, como mencionas, no solamente hablamos de criaturas misteriosas o situaciones paranormales, sino que hablamos también de conspiraciones, ¿no? Y yo quiero abrir este podcast con una historia que, pues bueno, habla sobre los túneles secretos del metro. Y pues bueno, como mucha gente va o viaja a la Ciudad de México, es muy común que se transporte en el metro, ¿no? Creo que sí. Pues bueno, alrededor del metro hay muchas historias muy densas. Y pues una de estas es que hay túneles secretos. Mucha gente menciona que esos túneles o van hacia lugares secretos del gobierno, Okay. o en otras ocasiones hasta van hasta pirámides. Es algo muy curioso porque mucha gente sí ha mencionado que existen estos túneles. Okay. Pero otra gente dice que solamente para como que desviar algún tren por algunas situaciones, que a lo mejor otro tren está como averiado y cosas así. Como para repararlo, o que eran como para guardar los trenes, ¿no? Ajá, algo así. Okay, sí. Pero pues sí, ¿cómo ves esto? ¿Qué opinas? ¿Crees que sea pues cierto? Yo había escuchado varias historias sobre el metro, como ya sabes, fantasmas, los túneles que decías. Había una muy famosa, no sé si de la que vas a hablar es esta, pero que según había un túnel en el cual el ejército mexicano se metía a través de ese túnel para llegar a cierta estación o cierta parte de la ciudad, y pues para hacer sus, ¿cómo se llama estos? Sus operativos y todo esto. Decían que era como que sí existe, no existe, ¿cómo se llama? El ejército se mete en los túneles y pues cosas así. Y también lo que mencionaba es que había túneles que te llevaban a otras partes de la Ciudad de México, o te llevaban a casas, o incluso recuerdo que creo que abajo del Zócalo incluso llegaban esos túneles que estaban conectados con el metro. Pero pues así hay un chingo de leyendas. Y gente, si conocen alguna leyenda, por favor, comentan a la parte de los comentarios. No se olviden de eso. Así es, como mencionas, una de las más famosas es que se habla de que en ciertas vías del tren hay túneles secretos, como ya comenté, y aseguran que sirven para que el ejército conecte mucho más rápido, o sea como que una forma más táctica de llegar a ciertos puntos. Te digo que hay otras personas que opinan que llegan a pirámides ocultas y estaciones privadas de políticos. Y pues bueno, aunque muchas personas afirman que esto es muy fantasioso, hay otras que realmente lo creen. Y yo creo que soy una persona que sí cree en eso.
Claro que sí, siento que sí hay como que ciertas conexiones que en algún momento son, como te digo, como tácticas para llegar a puntos más rápidos, o en ocasiones puede pasar que se dé una como tragedia, por así decirlo, o un evento en donde sí hay personas que saben cómo están conectados estos y pueden llegar a un punto más rápido. Igual recuerdo que que la exploración que hicimos en el primer capítulo del podcast, yo les comentaba que la hacienda conectaba con el ex convento de Acolman. Entonces sí es como de, sí lo creo. Había un túnel, ¿no? Exactamente, había un túnel que conectaba con ciertos lugares. Encima en todas las ciudades como que, bueno, hicieron las líneas del metro y sí puedes decir de a huevo que están conectadas con algo o que pueden llegar a otras partes estando en la parte subterránea. No es como que toda la gente como que siempre se aventure, siempre vas dentro del metro, a excepción de trabajadores y cosas así, que también hay testigos o historias que cuentan que han escuchado cosas dentro de los túneles y demás, pero estaría bastante chingón ir a hacer una exploración ahí, pero pues es más probable que te saquen, ¿no? O quién sabe. Pues quién sabe, pero sí estaría bastante bueno. Creo que el metro es un lugar muy misterioso, ¿no? Porque, como dices, mencionas que hay situaciones en las que han visto fantasmas, han visto criaturas sobrenaturales, y incluso yo creo que si nos aventáramos hablando del metro, yo creo que haríamos un episodio completo hablando de todo lo que se ha visto en el metro. Pero estaría bueno, ¿no? Sí. De hecho, más adelante igual voy a contarles otra leyenda que también es del metro, pero por ahora quiero dejarlo como que así. Ok. Abriendo. ¿Qué te parece si tú te cuentas otra? Yo cuento otra. En México hay bastantes historias. Quizás algunos más grandes, no sé, tengan 30 años, quizás sean 20añeros. Recuerdan diferentes pues, anécdotas que se corrían entre casa y casa, entre mamá y que iba con la comadre y ese tipo de cosas, y que pues al final del día esas historias llegaban a ti y tú eras como que el niño que se cree todo este tipo de cosas. Había bastantes historias sobre robachicos, sobre estas camionetas que se suponían que eran del Bimbo, que decían que había una señora que siempre aseguraba haber visto niños ahí adentro, o que las camionetas del Bimbo, camionetas, ya sabes, de estas, no sé si la gente las tope, pero casi siempre era como, esa camioneta es como que de secuestradores, como tipo Suburban, te daba esa idea de no manches, esa es de secuestradores. Pero había varias historias sobre eso. Yo recuerdo un caso de una señora, como que no llegó a nada al final, como que puras especulaciones. Era de una señora que era una guardia, trabajaba así, no recuerdo si en una bodega o algo así. El chiste es que creo que era en la madrugada, ya casi terminaba su turno, y esta señora llegó normal y estaba viendo y vio un camión llegar, que era como de H's, ¿no? Que es este camión aquí, pero no vio a nadie. Entonces la señora va y se da cuenta que la parte trasera del camión, de la bodega del camión, o de la parte donde meten todas las cosas del camión, está abierta. Entonces la señora va y se fija dentro y se da cuenta que hay diversos o bastantes niños colgados, como si se tratara de ganado. Ya estaban muertos, y la señora entra en shock, se sorprende tanto de haber visto esto, que incluso hay un video en YouTube, no sé si lo has visto, de una señora así como guardia, está muy alterada, está muy espantada, dice que solo se quiere ir a su casa y que se quiere ir a su casa, y las personas la intentan tranquilizar de qué está pasando, pero no se le entiende muy bien a la señora porque está llorando y está muy cabrón su situación, está muy ansiosa y todo. Y la señora, entre cosas que está diciendo, que se quiere ir, que llaman a la policía, dice que había niños, que hay niños adentro del camión, pero como que no, la gente como que no va a ver, o como el que está grabando, así como el que diría, ¿por qué el que graba no hace nada? No va a ver dónde está el camión. Seguramente el camión se habrá ido, quién sabe, pero la señora aseguraba haber visto muchos niños ahí adentro, pues colgados como si fueran reses y pues, obviamente muertos. Tiempo después esta señora se va y se supone, o se dice la historia, que la señora sí hace una denuncia sobre esto, pero que al poco tiempo de haber hecho la denuncia, a la señora la encuentran muerta con un cartel, como estos narcocarteles,
clavado su cuerpo, diciendo como tipo algo así de no debió haberse metido en esto, no debió haber denunciado esto. Y pues mucha gente ¿cómo se llama? Pues decía que esto lo había hecho pues grupos criminales, ¿no? Más del narco y de todo este tipo de cosas. Se le adjudicaba esto. Pero no se comprobó nada. La verdad no se supo qué pasó con la señora, si en realidad si la asesinaron o no. Si este video pues solo fue hecho o se trató de otra cosa totalmente diferente. Pero la verdad es que es bastante macabro y no es algo como que digamos, pues eso no pasaría. De hecho sí, es algo que sí pasaría en México, que sí han encontrado trailers con cuerpos humanos, que sí existe esto que es el tráfico de órganos y no solo de órganos. También recuerdo un video muy, muy viral en aquellos tiempos donde todavía ni existían smartphones, era el pinche Motorola o Nokia que se abría así, como al Sony Ericsson. Y como que se llegaban a compartir videos, ya sabes, la autopsia de Jenny Rivera o del Valentín Elizalde, un pedo así. Sí. Y entre ellos había un video de un bebé que supuestamente estaba en una morgue, que pues estaba pues el doctor, el forense, y estaba como que un bebé y lo destapaban, o sea, porque estaba tapado, vaya, con una cobija, y lo abrían. Y tenía como que una cosedura acá y la cortaban. No recuerdo muy bien si ya estaba como que descosido, pero el chiste es que ya tenía la abertura aquí en su pecho, que llegaba a su pecho hasta su abdomen, y la abrían y había como que rollos de droga ahí metidos. Se supone que el caso decía que a ese bebé se lo habían quitado a una mujer que planeaba pasar la frontera, y pues que decían muchos policías, y pues de ahí que muchas personas utilizaban a bebés o infantes que decían, es que mi bebé es que viene dormido, pero que en realidad pues venía ya venía muerto el cadáver y pues venía cargado con todo ese tipo de cosas. Pero la verdad tampoco se sabe si el video sea real, si tan solo fue hecho o quién sabe, no es que sea real, pero pues quién sabe. Pues sí, se me hace muy, muy curioso esto porque pues tú sabes que dentro de las mitos y leyendas siempre hay una parte verdadera, ¿no? O de realidad. Y hasta que mencionas, pues no es tan como que alejado de la realidad, ¿no? Siempre ha existido esas mamás que a veces yo decía, ay, son muy sobreprotectoras, pero tú te das cuenta que a veces las mamás pues sí se daban eso porque sabían de casos donde sí eran robados los niños y que los ocupaban para pues vaya, el tráfico de órganos, ¿no? Y sí, fíjate que recuerdo muy bien a ese caso de que se encontraron niños y todo eso. Creo que sí fue muy, muy, muy sonado. Yo creo que los que nos escuchan van a decir, sí, cierto, sí recuerdo. Y y pues sí, vaya, sí lo creo. Sí siento que de alguna manera sí es algo real que vivimos hoy en día porque igual... no quiero tocar este tema del feminismo, pero sí hay muchas personas que afirman de que se llevan a las mujeres embarazadas. Creo que sí. Y pues les roban al bebé y a ellas pues les quitan los órganos, ¿no? Sí. Entonces sí es como que esta parte realidad y pues no está tan alejado de ser real, ¿no? Es lo más tétrico que... Exactamente. Que sí es más real y más... Eso es lo que me da más miedo, ¿sabes? Sí. A veces no le tengo tanto miedo al fantasma, sino le tengo tanto miedo a los seres vivos, ¿no? Porque tenemos ese lado de ser maliciosos y pues bueno, sí es algo muy, muy denso ese te puedes encontrar con cualquier cosa. Así es. Jolín, ay, ya me está medio escalofrío. Es que sí, por eso gente cuídese. Sí, cuidan a sus chamacos, no manches. Es que hoy en día la situación sí está muy difícil, pero pues muy buena eso. Creo que sí. Cómpranos otra, Yasmin, creo que sí. Bueno, pues yo quiero irme por el lado más como fantasioso. Ok. Esta leyenda es de los muñecos asesinos. Ok. Esta historia dice así. En México, la euforia de los pitufos alcanzó su mayor auge en los años de los 80s, cuando todos los niños querían una de estas figuras, hasta que presumiblemente empezaron a aparecer niños muertos, estrangulados o incluso acuchillados por estos supuestos muñecos, que tenían vida propia. En la década de los 90, los trolls empezaron a tener fama de que los pitufos, o sea, tuvieron más fama que los pitufos, supuestamente. Dice, por esta misma causa se decía que si comprabas un troll
tenías que cuidarlo como un niño, dándole leche y comida por las noches. Quien no lo hiciera podía sufrir maltrato y hasta morir en manos de estos seres. Ok, es más o menos como del capítulo anterior de Duende de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. De cómo darle vida a todos estos seres. Y pues que en realidad sí fue un tema bastante sonado, incluso al grado de escuchar casos de asesinatos. Así es. Y bueno, en ese tiempo sí era como que muy sonado de, ay, tengo que cuidar bien a mi duende, ¿no? Como te comentaba la vez pasada, Sí. te digo que tenía una amiga que decía, no, es que ya me jala las greñas porque no le he dado esto, porque lo tengo ahí encerrado, ¿no? Okay. Y fíjate que sí ha habido muchas historias en donde dicen que muñecos supuestamente malditos han pues hecho ciertas malicias, por así decirlo, hasta llegar al grado de matar a una persona, ¿no? Ok. Igual podría decirse que quizás hasta le pudieran haber echado la culpa a estas figuras, ¿no? Porque tú sabes muy bien que en aquellos tiempos 80s, 90s, todo era del diablo. Sí, claro. Actualmente también hay muchas cosas que son del diablo y no dudo que las mamás o las personas más grandes dijeran que estos seres pues eran del chamuco. Y yo recuerdo muy bien este tipo de cosas, como las mamás muy pues bastante protectoras, como tú decías, de no, esa cosa es del diablo, hijo, me la tiras. Y pues no dudo que quizás en una de esas alguien o hubo casos en los que se quieran aprovechar y estos monitos pues se pusieron en medio y se les echó la culpa. Así es, pues sería cuestión de investigar cada caso, pero yo tampoco estoy como que de decir, no, los muñecos no, o fue otra cosa, ¿no? Sí. Yo creo que en 2 de cada 10 casos, yo creo que a lo mejor sí pudo haber sido un muñeco que sí estuviera maldito. Pero pues quién sabe, sería cuestión de investigar. Recuerdo de un caso, este caso fue real, pero es un poco, no sé si decir chistoso o así, decir, no, la gente está bien rara. Y es que creo que fue en Brasil sobre un grupo de, creo que eran ladrones o rateros. El chiste es que se les investigó y tal, y la policía hizo un operativo y llegaron a estas favelas, iba a decir faenas, no sé por qué, faenas es otra cosa, eran favelas. Y ahí encontraron un altar donde tenían la cabeza de un muñeco Chucky. Ahí lo tenían y supuestamente esta pandilla o este grupo le hacía como un tipo de tributo, como si fuera una secta, pero hacia Chucky. Y que ya habían matado a varias personas y ahí tienen la cabeza del Chucky con varias cosas y así con veladoras. Entonces a veces la gente como que sus creencias o no sé por qué, es como de no manches. Y encima está como este pedo de la magia vudú y así. Sí, no claro. sé si, obviamente a lo mejor influyó, pero pues a veces la gente está así, híjole, hartas cosas. Sí, bueno, de cierta forma sí hay como que yo recuerdo que a veces también las caricaturas o así era del diablo y todo esto, en cuestión de los pitufos también, ¿no? Oh, sí, cierto. Pero es cierto que algunas caricaturas y algunos ciertos muñecos sí tienen como que un simbolismo, entonces sí no es como que estén tan alejados de decir son del diablo, tal vez no, pero sí de alguna manera sí tienen un cierto simbolismo a cosas malignas, por así decirlo. Ahora, en cuestión de lo que mencionas de estas personas que de alguna manera rinden culto a ciertas cosas, pues sí están como un poco mal de sus tronos. Pues sí, de su mente, pero igual pues es la perspectiva que cada quien tiene hacia ciertas cosas, ¿no? Pero pues sí es algo muy muy denso que las personas cometan asesinatos o crímenes por algún personaje. Sí, de hecho yo recuerdo otro, me acabo de acordar otro. No me acuerdo hace cuánto sucedió. Yo creo que de 2010 para acá sí ya fue. Fue el caso de dos chicas, o más bien 2 niñas en Estados Unidos. No recuerdo muy bien en qué estado de Estados Unidos, pero fue en Estados Unidos. Los gringos saben que están locos. Bueno, todos estamos locos. Pero más ellos. Más ellos. En aquellos tiempos como que empezaba a bajar un poco este auge. No sé si conozcas las creepypastas. Porque mucha gente conoce las creepypastas, ya saben, Slenderman, Jeff the Killer y muchos personajes de terror que hicieron populares en internet. Y uno de los más populares fue Slenderman, que incluso se le hizo una película pues, de una producción choncha, ¿no? De Sony. Pero para antes de esta salida de esta película, hubo esas 2 chicas asesinaron a otra pequeña.
decían, cuando las policías se enteraron de esto, le preguntaron, ya saben, pues les preguntaron por qué hicieron eso, sus crímenes, y ellas habían dicho que este personaje se los había ordenado, ¿no? Ujú. Que querían como que contactarlo, querían hacer contacto con él, entonces una forma de ello fue sacrificar a esta niña, sacrificaron a esta niña, perdón, en nombre pues de este personaje Slenderman. Y sí fue como una noticia, pues fue bastante cabrona, porque dentro del lore de este personaje, pues asesina pues niños y se los lleva al bosque y así. Y entonces era como que la primera víctima real de este personaje. Quizás no lo hizo él como tal, pero sí fue a través pues de su influencia y de sus historias que estas niñas llegaron a cometer este acto. Y de hecho a la película que salió después, unos años después, pues le fue bastante mal por lo mismo, porque muchas personas como que quisieran boicotear todo este tema, porque pues obviamente el personaje ya tiene una mala fama de que por su culpa una niña había muerto a manos de estas otras dos que pues dentro de sus creencias o no sé, creían que sí era algo real, pues llegaron a cometer un crimen bastante real, y pues que esto sí está bastante ojete. Sí, la verdad es como menciono, sí es como que algo muy muy denso, que ya va más hacia lo que creemos como personas y hacia la adoración que tenemos hacia ciertos personajes, ¿Sí? ¿no? Pero sí está muy bien hecho. Es como el clásico de yo no juzgo a esta chica que se cree Merlina porque yo soy tal persona. yo soy tal persona, que entonces Sí, como claro. que a veces el fanatismo llega muy lejos. Así es. Pero bueno, ¿qué te parece si te vas tú con otra leyenda? Ok, lo chistoso, lo genial de las leyendas urbanas es que no necesariamente, como habíamos dicho, involucran seres sobrenaturales. A veces sí, a veces no, pero como lo dice el nombre, que pasa en el ámbito urbano. Y había una historia, estoy recordando una muy famosa entre los años quizás 80s, 90s, más bien 90s, yo creo que finales de los 80s, cuando sucedió este sismo del 85 me parece, el 19 de septiembre, que fue un sismo muy cabrón y que se ha venido repitiendo casualmente cada 19 de septiembre ya, que nos tiene bastante como Ciscados, que decir, ¿no? no manches, el gobierno ya está moviendo la tierra porque Ah, pero bueno, va como que pegado y no tan pegado. El chiste es que ocurre este desastre natural y pues muchos del Distrito Federal, que en aquel entonces se llamaba así, que hoy en día a las personas que viven en la Ciudad de México se les dice chilangos, así es. no sé por qué, pero se les dice chilangos. Si alguien me dice por qué se les dice chilangos, pues Estaría bueno, digan, ¿no? sí. Entonces, pues muchas casas tuvieron que pues salirse, ¿no? Y irse a vivir a otros estados porque pues estuvo muy cabrón. Entonces a raíz de esto muchas personas, muchos chilangos se mudan a otros estados, y entonces como que empieza una especie como de propaganda, como de entre palabras de decir, no más que estos chilangos como que se están apropiando, como que nada más vinieron a meter su crimen, o como que los tachaban de gente bastante pues fea, ¿no? Porque venían del distrito, ya saben. Y entonces hubo una especie de propaganda a través de diarios y a través de diferentes partes en donde decía ¿cómo decían? Haz patria y asesina a un chilango, creo. Era esa frase en donde pues diferentes medios o diferentes personas fomentaban que las personas asesinaran a los chilangos, o que los discriminaran por vivir por venir del distrito. Y yo recuerdo que creo que hubo un caso así de un chico que fue asesinado por esto mismo, por esta propaganda de decir, no, es que tú eres un chilango y te vamos a dar cuello, un pedacito. No manches, ese güey es chilango. No sé si a ti en alguna ocasión te llegó pues llegaste a escuchar de no manches, eres chilango, un pedacito de no manches, pinches chilangos, es que esos güeyes, quién sabe qué tanta cosa. Yo sí llegué a escuchar así varios comentarios de no mames, es que ese güey es chilango, vale. Y así lo trataban y le decían cosas feas. Sí, había como un cierto grado de discriminación hacia estas personas. Hacia los chilangos, yo creo que hoy en día como que sigue, pero yo un poquito Ya es más. menos. Ya es menos. Y entonces era como de esto de no manches, se armó todo un movimiento para discriminar y para decirle a estas personas que pues al fin del cabo, al fin y al ¿cómo se dice? Se me fue la palabra.
pero que al final, pues todos pertenecemos a México. Y pues sí existía esta discriminación. Yo sí recuerdo, como les digo, estos como que roces, o como decir, incluso había personas que decían que eran de otros estados por temor a decir que eran del distrito y que se los iban a pues a tasajear, ¿no? Los iban a matar. Sí, un lado curioso de esta historia de la discriminación hacia los chilangos es que después de lo que pasó de ese caso, es que lo ocultaron, ¿no? Se hizo como una cortina de humo y metieron lo del mundial. Yo recuerdo que era lo del mundial, igual, y nunca salió a la luz ese caso de ese niño. Más bien, nunca se le dio la importancia que debió de darle a lo que pasó en este caso. Pues de hecho sí, durante esas fechas del 85 y un poquito más adelante, México, bueno, siempre México ha estado involucrado en pedos, pero como que eran momentos bastante tensos, bastante escabrosos, en donde sucedieron bastantes acontecimientos bastante feos. En este caso lo del sismo, incluso en el mismo sismo sucedieron cosas como que anteriormente, ves que hubo lo del 2 de octubre de no, iba a decir Ayotzinapa, es otro pedo. Del 68. Sí, ¿no? ¿Del cuál? Del 68, del movimiento del 68. Sí, era 68, ¿Sí? Era más. Es que yo recuerdo que era antes. Sí, el de Tlatelolco. No manches, se me olvidó re feo. Sí, porque yo recuerdo, porque esta historia va relacionada con ello, y yo siento que lo de Tlatelolco fue más antes. No recuerdo muy bien la fecha, a lo mejor yo me estoy equivocando. No me funen, gente, por favor. ¿Sí fue? Sí, movimiento de 1968. 68. 68. Y lo del sismo fue en el 85. Ajá. Ok. Nomás hizo un buen de años de diferencia. Pero lo curioso es que, según decían la gente, porque ven que sucedió el sismo del 85, hubo un desmadre, el gobierno se vio pues muy güey al no reaccionar rápido, y que de hecho por eso mucha gente falleció. Y decían que según habían metido cuerpos de lo de Tlatelolco. Haz de cuenta que, no sé, hay una casa derrumbada, un edificio derrumbado, y que según habían movido algunos cuerpos de aquel entonces, o restos, los habían metido entre los escombros, o los habían como que registrados de persona pues fallecida. En este caso, como para decir, ok, desapareció en aquel entonces, pero aquí ya lo encontramos, entonces fue una víctima del temblor más. No fue víctima del pedo de Tlatelolco, fue pedo del terremoto. Entonces le adjudicaban como que esa persona falleció. Entonces como que empezaban a meter ahí cosas, pero eso solo es un rumor, quién sabe si sea real. También estaba lo del caso Monchito, que era como niño que sucedió años después, algo similar como lo de Frida Sofía. Exactamente. Que lo del niñito que decían que no, es que es un niño y está atrapado y ya dio varios golpecitos y sabemos que está ahí. Y sí fue como que la gente se organizó y decía, no, sí, claro, vamos a ayudar. Y hubo políticos y hubo tanta cosa yendo ahí, le prendieron veladoras, pero que al final de todo no encontraron a nadie. Se supone que también, como tú decías, había sido una especie de cortinilla de humo para desviar toda la atención que, haz de cuenta que, pues sí, el gobierno pues hizo güey, hubo mucha gente muerta, pero pues con esto como que la gente se unió, como que la gente dijo, bueno, y como que dejaron un poquito de lado que el gobierno la estaba cagando. Así es, igual estaban ocultando como de cierta forma la crisis que se estaba haciendo económicamente, porque había mucho desvío de dinero. Entonces, al querer ocultar ciertas cosas, se hizo lo del niño, ¿no? Sí. Como hoy en día también pasó con lo de... Con los de Frida Sofía. Exactamente, y con muchos casos más que tal vez uno dice, no, pues la empatía... como ciudadano tú dices, no, pues hay que apoyarnos y todo esto, pero no sabes el trasfondo de todo esto, sí, ¿no? Y que todo es plan con maña del gobierno. Sí, a veces sí. A veces podemos sonar algo paranoicos, decir, no, es que el gobierno y tal, pero se esconden bastante cosas bastante turbias que al final del día pues terminas creyendo, o quizás hay una probabilidad que sí. Como dices lo del caso de Frida Sofía. Yo recuerdo, después de llegar a mi casa ese día que tembló, que gracias a Dios
que tembló, no sé por qué, pero ya no hice examen. Ese día me libré de hacer examen. Se libró. Pero estaba en un segundo piso. Yo sí sentí Sí. como estaba temblando esa madre. Se escuchaba como un porque pensaba que estaban pegando las ventanas y no, está temblando. Yo llegué a mi casa y sí, yo sí seguí el caso. Yo sí prendía la tele y veía, no más, es que la niña y está ahí adentro y dice que está con otros niños. Y al final resulta que pues no había nada. Y que después no, es que tú me dices información que sí, de militares y así. Y pues al final creo que sí se disculparon por todo el desmadre que hicieron, pero pues dijeron que también había sido una cortinilla de humo. Así es. Pues sí, es que todos estos casos sí son como que muy curiosos, de cierta Muy forma, curiosos. porque también estaba lo de Paulette, lo de la niña Paulette. Ah, no manches. Que sí, fue sí. algo muy muy sonado, mucha gente se preocupaba, fue un caso que también estuvo muy denso, porque pues ya era un asesinato de una niña, ¿no? Pero que también fue una cortina de humo, mucha gente Que también menciona dice, que fue una ajá. cortina de humo, también recuerdo este caso, lo de Chupacabras, claro que Sí, también cierto. fue una cortina de humo porque también había mucha crisis económica, ¿no? Entonces siempre ha sido como que casos muy, ¿cómo se dice? Amarillistas, de cierta Algo así. forma, o muy escandalosos, que hacen que la gente como que se preocupe por ciertos casos o como que desvíe la atención Ujú. para que ciertas personas que están Sí. en el gobierno puedan hacer sus cochinadas. Más o menos, lo del caso Paulette, yo también recuerdo, tengo algunos vagos recuerdos, no recuerdo en qué año fue. Tengo vagos recuerdos de si haber visto la noticia, si era bastante sonada, era de a cada rato estar viendo eso. Y pues era que una niña había, pues creo que salido de su domicilio y había sido secuestrada, creo, ¿no? El chiste es que la niña salió y que su mamá que decía que no, es que ella salió, es que quién sabe qué, que al final resultó que la niña en realidad estaba en su casa y que creo que estaba debajo de una cama oculta, ¿no? Pero ya estaba, me parece que ya había pues fallecido la niña. Y si era como de dónde está la niña, quién la secuestró, pero que al final la niña siempre estuvo en su casa. Así es. Bueno, este caso fue en 2010. 2010. 2010 de una niña de 4 años que pues desapareció, pero que la encontraron en su colchón. En su colchón, sí. Y te digo, este caso es muy muy interesante y muy curioso porque había peritos, había mucha gente Sí, preparada hubo mucha cosa. que nunca encontraron el cuerpo. Y pues bueno, tú sabes que un cuerpo pues tiene un olor muy característico, ¿no? Entonces sí es como que muy chistoso de alguna manera porque pues nadie se dio cuenta, ¿no? Y al Sí. final dijeron, no, pues está en tu colchón. Está ahí o vaya. Quién sabe Así. cómo hayan llegado al decir, está ahí pues debajo de la niña. Bueno, más bien debajo del colchón. Sí, sí, sí. Quién sabe cómo hayan llegado a ese punto, pero pues sí fue como de... Sí hubo mucho, pues, Hubo mucho auge también en eso y aparte había muchas personas que a través de las investigaciones pues encontraban muchas cosas densas dentro de la familia, como que la señora igual era infiel, de que el señor pues estaba haciendo fraudes y todo esto y que también hacían conexión con el gobierno, de que eran primos, eran misma familia del gobierno, ¿no? Entonces sí es como de, no manches, estaba muy muy denso. Y si ustedes lo investigan, pues hay muchas teorías, ¿no? Sí, bastante. Al final de cuentas, pues nunca se supo realmente qué pasó, pero ese caso es es bastante popular, bastante sonado. Yo también recuerdo que muchas veces en la televisión, de 9 de la mañana hasta las altas horas de la noche, siempre se hablaba de este caso y no se hablaba de otra cosa más que el caso de Paulette. Y en cuanto al caso del chupacabras, no recuerdo muy bien, tengo igual recuerdos muy vagos de esto. Yo sí recuerdo haber visto esa noticia de... Es que no manches, hubo un tiempo en el que se decía, no más que el chupacabras y está cobrando víctimas, primero los animales y ahora ya está personas. Y recuerdo que en Azteca, en el canal, hoy en día es Azteca 1, pero antes era el canal 13 o Azteca 13. Y sí mostraron una especie de mapa de la ruta de este ser, en donde se decía que en los pueblos que ya había visitado y en dónde iba a llegar. Y sí fue como de, no manches, es que está el chupacabras, güey. Y no, y dice el tío, no, yo sí lo vi, y a huevo que fue el chupacabras. Pero, tío, usted es borracho, no le creo. Y cosas así. Pero, o sea, se hizo bastante popular, Sí. o sea,
qué tan cabrón fue este caso que hasta las noticias que se supone que deben ser serias, cubrieron el caso y decir, no, Chupacabras ya pasó por esto y así. Quizás nomás por el rating, no lo sabemos, pero pues está bastante chistoso. Y entonces, ¿qué tal, Yasmín, si nos cuentas otra historia? Porque pues hay un montón aquí en México. Sí, claro. Ahora yo quiero contar una que se llama El Carro Rojo. Esta leyenda urbana viene de Morelos. Se dice que en la carretera rumbo al Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México, alguna vez se aparecía un auto rojo, especialmente a muchachos que pedían aventón a las orillas del camino. En el auto rojo, un coche de mucho lujo, convertible y veloz, iban a bordo 2 o 3 mujeres, todas muy bellas y de buen cuerpo, quienes invitaban a los muchachos a dar un paseo o a llevarlos hasta donde tenían que ir. Al aceptar, los chicos se subían en la parte trasera sin imaginarse lo que se venía. Las mujeres no eran más que súcubos, demonios femeninos que engañaban a los hombres para seducirlos y luego devorarlos. Ok, pero dentro del carro rojo venían estas mujeres. Sí, claro, ellas como que venían manejando. Ok. Y pues invitaban a los chavos que estaban pidiendo como que su ride. ¿no? Sí. Y le decían, pues súbete, vámonos. Obviamente los chavos, pues al verla a las mujeres y así, dice, pues ni modo de que no me suba. Entonces subían y pues bueno, se los comían, sí, supuestamente. Los chavos, ni modo que me vaya a matar. O sea, pero sí. Mi noche de suerte, a huevo, llegó con el carro rojo. Exactamente. Y fíjate que esas historias son muy, muy raras, porque también hay como que muchos seres de esta índole que se llevan a los hombres y pues se los comen. Bueno, de otro tipo de comer normal. No, sí, o sea, comer del otro, no, decir, pues todos modos se lo comió. Exactamente, pero no, del comer feo. Sí. Yo recuerdo que también, pues es muy sonada la leyenda de la cegua. Ah, ok, sí. Que se encontraba una mujer muy bonita, la subían, pero esto era más con hombres que estaban en estado de ebriedad. Okay. Entonces la subían a la mujer y cuando menos se lo esperaban, pues era una cabeza de caballo, pero que no estaba carcomida, ¿no? Sí. Y como que se quedaban en shock y así. Otras personas afirman que las personas que la subían desaparecían y otras que quedaban en un shock muy profundo al ver esta mujer. Ajá. ¿Ibas a decir algo? También no recuerdo en dónde, que es una laguna, me parece que de Metepec. Creo que sí. Que hay una historia que es la mujer sirena, es una sirena, y otras personas afirman de que es una víbora. Ok. Que es mitad, pues sí, mujer, y la cola es como, pues de pescado, de víbora, y en estos casos, pues se dice que es la sirena. En donde se menciona que si tú como hombre estás en estado de ebriedad a las 12, 3 de la mañana, se te aparece esta mujer y te arrastra y te lleva hasta las profundidades de la laguna. Ok, y también te comen. Sí. O quién sabe que se haga en la laguna. También había escuchado, esta es muy clásica, la historia de la planchada. Que creo que el nombre de planchada y el otro nombre de la que tú me decías es como que tlanchada o algo así, ¿no? La tlanchana. Algo así, ¿no? Pues sí, yo decía, es similar, algo así. El caso de la planchada es bastante popular. Decía que esta era una mujer enfermera, pues muy bonita, muy dedicada a su trabajo y que cuidaba muy bien a los pacientes. Pero creo que una vez, no sé si llegó un paciente, pues, o conoció un tipo por ahí que pues la conquistó bastante y esta mujer se enamoró muy profundamente de él. Pero creo que este hombre, pues como que era muy mujeriego, muy de no soy una mujer y que termina en que pues la engaña y esta mujer pues está enferma muy dolida, como que algunos decían que empezaba a descuidar su trabajo, como que ya no atendía a los pacientes, y que incluso decían que hasta llegaba como que a no darle su medicamento al propósito como para que se muriera. Entonces, tiempo después, pues esta enfermera muere y dicen que ahora, reaparecía pues como fantasma, como un espectro para cuidar a estos pacientes que estaban enfermos. Casi siempre eran pacientes que estaban como que muy mal o en ya pues sí, ya en sus últimas, y que esta mujer pues los atendía muy amablemente, muy así, pues cuando decían los pacientes, oye, ¿dónde está la enfermera tal que me atendió? No, pues que ya después el personal le decía,
No, pues que no conocemos a nadie que pues como tú nos las describes, ¿no? Entonces muchos decían, pues es que te visitó pues la planchada. Y ustedes dirán, pero ¿por qué le dicen la planchada? ¿Planchaba mucho o por qué? Sino porque decían que esta mujer, esta enfermera traía su uniforme de enfermera siempre bien pues planchadito, o sea, bien así lisito, o sea, muy muy chingón. Entonces le apodó como pues la planchada. Está bastante chistoso eso. Pero entonces decían que está enfermo y que pues no solo exclusivamente de un hospital, sino que muchos otros en otros hospitales han dicho que una mujer los visita y pues que los cuida, porque al final pues que esa mujer pues nunca existió o jamás o dicen que pues está ahí, vaya, que era pues un fantasma. Sí, es algo muy curioso porque en varios hospitales sí ha pasado esto y yo creo que también deberíamos de hablar en un podcast sobre todos los sucesos paranormales En que hay en hospitales, ¿no? hospitales, Ok, ¿no? Sería sí. muy, muy bueno y pues bueno, ya tenemos otro pendiente. ¿A ti te gustaría meterte en un hospital abandonado? La verdad no, la verdad no, No. porque siento que pues hay muchas entidades, hay buenas, malas, pero siempre hay ciertos espíritus Ujú. que no pudieron descansar o que no pudieron trascender al plano, ¿no? Que es Ok. el cielo, por así Ujú. decirlo. Y pues no, la verdad no. Sí me da un poco de miedo pensar en que pues vaya a haber un fantasma y así. Un fantasma o alguien que esté O ahí. algo, o sí, O algo. exactamente, quién sabe, la verdad. Pero sí estaría Sí, bueno, ¿no? Hablar como de ok. esto. Y pues sí, muy ¿Me chido. echo otra o tú te echas otra? Como veas, si quieres tú. Ok, esto es... ¿qué hubo? Esta también es bastante famosa, bastante conocida y era la leche radiactiva de la Conazupo. Quizás algunas personas que nos estén escuchando pues compran leche de la Conazupo o creo que también de la Liconza. Es una línea de pues vende leche, leche en bolsa. Y entonces una muy famosa que es la Conazupo. Hubo un tiempo, no me acuerdo, ya saben, tipo 80s, 90s, 70s, en esos tiempos sucedió lo de Chernobyl. Sucede este desastre nuclear en Chernobyl, que ya saben que la planta pues valió gorro y liberó esta radiación. Entonces decían que ¿cómo se llama? Una nube de humo pues se trasladó por Europa y todos esos lugares. Y ya saben que la radiación pues se le pone en la madre todo lo que toca. Tanto cultivos, tanto alimentos y incluyendo ganado. Entonces la leche de estas vacas pues venía radiactiva. Entonces como que los que estaban ahí, los gobernadores y todos de ahí pues decían pues no nos podemos dar el lujo pues de tirar esto, ya lo tenemos aquí. Entonces decidieron vender el producto, la leche, a países de tercer mundo. En este caso, pues México era uno de ellos. Entonces le venden la leche y pues llega aquí la leche normal. Pues sí, nice, te la compro, ¿no? Viene de Europa, ha de estar Y es buena. barata. Y es barata, no creo Ajá. que tenga nada malo. Entonces ya la aceptan y la empiezan pues, a vender a través de Conasupo. Y entonces, creo que recuerdo más bien uno de los trabajadores como que sabía más o menos un poco de este pedo y checó de dónde venía esta leche y dijo, no manches, aquí hay un pedo. Entonces tomaron una muestra de la leche y la llevó con uno de sus colegas para ver si efectivamente resultaba en que pues estaba radiactiva. Y de hecho sí, creo que era bastante alto el porcentaje radiactivo que tenía la leche. Pues el cuerpo humano puede resistir cierta cantidad de radiación. Por ejemplo, tu teléfono o la tele o El el microondas. microondas, pues despiden radiación. Una radiación muy leve que no te puede matar. Pero en grandes cantidades sí te puede matar. Te envenena, empieza a matar tus células y te puede provocar cáncer. En este caso, la leche radiactiva era bastante alta, era un riesgo y muchos infantes y personas se la tomaron en aquel entonces. Y tiempo después, pues ellos empezaron a sentir los síntomas de esto, pues estaban envenenados. Tiempo después, pues ya estos niños crecen, se hacen adultos, tienen a sus hijos y sus hijos heredan pues bastante malestares a raíz de esto.
Y pues el gobierno pues dijo, pues ya saben, como siempre, pues se limpió las manos. A estos dos hombres que hicieron las pruebas para ver si era reactivo, pues los despidieron. Y pues así quedó el caso. Y de hecho dicen que este caso sí es real. En realidad sí hubo leche radioactiva y sí hubo muchos afectados a partir de este suceso. Y es que está bien cabrón como por lo barato o como el gobierno dice, no manches, pues te la compro, sabiendo que puede ser, ay, me di dañina, Dañina. gracias, es que se me traba el cerebro con tanta información. Y pues se la da a la gente así como, si se muere, pues a lo mejor fue otra cosa, pero no por lo que yo le di. Pero sí, Ah. es que está, como ustedes saben, estamos en México y es muy famoso escuchar el fierro viejo. Si El lo fierro escuchan, viejo, pues sí, ni modo. ni Pero modo. sí, es algo muy curioso esto que mencionas de la leche, porque ha habido muchas personas dentro del gobierno que pues no se preocupan por el bienestar de los mexicanos, ¿no? Sí. También algo muy curioso que recuerdo es cuando, eso no tiene mucho, Ajá. donde se decía que a los niños no los vacunaban, sino que solamente les metían como que agua, ¿no? Agua o aire, ¿no? Exactamente. No, Sí. agua. Me parece ¿Agua? que era agua. Ok. Y bueno, es que está el fierro viejo. Pinche señor del fierro viejo. Y pues sí, o sea, no es tanto la leyenda, o mitos, sino que estos son casos reales, ¿no? Y que están documentados. Ajá. Y que de alguna manera si te quedas como de, no manches, el gobierno, pues la avaricia también, lo que es el desvío de dinero, pues está muy, muy cañón. Sí, está bastante ojete. Así es. ¿Quieres contar otra historia? Sí, yo quiero regresar al metro. Ok. Porque hay muchas, como les digo, hay muchas historias Sí, muy, muy desde hombres macabras. extraños, animales, cosas raras, personas que aseguran no ser de ahí. Está muy cabrón, así que Extraterrestres también hay. ¿Extraterrestres? Eso no sabía. Okay. Sí, pero bueno, ya contaremos eso después. Bueno, dice, cuenta la historia que un hombre subió en hora pico al metro a la línea 3 de Indios Verdes hasta Universidad. Llevaba cargando una bolsa de mujer. Una de las usuarias del metro, por la gran cantidad de gente dentro del vagón, se queda muy cerca de aquel hombre y sin querer observa el contenido de la bolsa. Para su sorpresa, dentro de la bolsa había manos humanas, la mayoría de mujeres, con pulseras de diamantes, carísimos anillos de oro y joyas de otro tipo. La mujer gritó y el hombre escapó antes de que llegara la policía. Se dice que jamás lo atraparon. Ok, en Así el es. metro pasan cosas. Pero no solamente eso. Ajá. Se dice que hoy en día este señor sigue secuestrando mujeres y robándoles. Obviamente pues las descuartiza y pues así está la leyenda. ¿Quién sabe? Pero sí es muy curioso porque sí, no solamente en México, ha habido casos en donde hay otros países donde hay personas que van con maletas sospechosas y se menciona pues que adentro de esas maletas pues hay cuerpos humanos. Ok, recuerdo el caso, hablando de cuerpos humanos en lugares extraños, creo que un sujeto llevaba un cuerpo humano dentro de un bote de estos de plástico grandes y que como está muy difícil, y creo que hasta incluso un policía o no sé quién le dijo, pues si quieres yo te ayudo a llevarlo. Exactamente. Pero que al final era un cuerpo humano, o sea, qué cabrón. Así es. Y pues sí está muy cañón, ¿no? El que tú vayas en el metro tranquilo para tu trabajo o estresado por tanta gente que hay y que a un lado de ti o tu vecinito que está a un lado de ti sentado pues lleve una bolsa y pues que tú no sepas que hay personas, ¿no? Que ya fallecieron o que estén descuartizados y está muy cañón y pues sí es como que, ay. Como dices, lo más tétrico es el pensar que haz de cuenta vas en la combi o en el metro y pensar que la persona a tu lado puede ser un asesino que haya cometido un crimen bastante atroz y que quizás tú te salvaste de pura suerte de ser una de sus víctimas. Exactamente, está muy... Ay, hasta me da miedo. O que tú le dijeras, buenos días, señor. Y el que te contestara, buenos días, ¿no? Pero en su bolsa hubiera un cadáver. Está muy, muy, muy densa, pero igual está muy chido. Sí, igual de las historias de más del metro recuerdo que eran estas historias que decían que las personas se quedaban atrapadas en una especie de bucle.
que decían que pasaban por los pasillos del metro o bajaban las escaleras y las sentían infinitas. O sea, no manches, siento que ya llevo un chingo de tiempo bajando y bajando y nomás no, o no llego a donde tengo que llegar, o que decían que las estaciones del metro se repetían. Era como de Exactamente. apenas acabo de subir y ya vi pasar dos veces esta estación. O de las personas que, no sé, se dormían o se distraían un poco y veían que ya habían pasado horas cuando ellos sentían que apenas habían pasado minutos. Y incluso hay una historia de la acabo de escuchar, de una persona que vio a un perro con una cabeza de humano puesta. O sea, Sí, que era uno solo, o sea, no, porque si dices así van a decir, ah, entonces era un sicario, ¿no? Como la historia, ¿no? Que estuvo en las noticias de que un perro llevaba una cabeza humana, ok, sí, pero esa es no es otra. nada de eso, ¿eh? O sea, era un perro Con cabeza humana, con sí. cabeza humana, o sea, no la llevaba, o sea, era su cabeza del Sí, cuerpo del sí, sí, perro. sí. Sí, no, porque van a decir, no manches. Pero sí, también recuerdo esa historia. Y son historias muy curiosas porque incluso hay personas que se ven a sí mismas en el metro. Ah, ok, sí, cierto. Que hay personas que ven pues sí, yo voy en el metro y veo otra Yasmín y que es igual a Igual mí, así. pero que va con otras personas que yo Ajá. en mi vida he visto, ¿no? Entonces sí está muy curioso esos tipos de temas y historias también. Creo que sí. ¿Cómo se dice? El doppelganger, ¿no? Que es como que tu otro yo o una copia, voy a decir. Pues un clon, sí, Sí, vaya, al final es del un día, clan. sí. Hijos de su maíz. Yo tengo esta historia, no relacionada con el metro. Bueno, sí, no, no es cierto. Ajá. Este, era las grabaciones o los rollos perdidos de Tlatelolco. Una vez más regresamos a este tema, que se supone que con el gobierno, en aquel entonces cuando se iba a hacer todo este desastre en la plaza de las... ¿Cuántas culturas son? ¿Tres? O Ujú, creo que sí. de las tres o de las cuatro cosas. No me acuerdo. Me van a decir que poco profesional, güey, no investigas, pero gente comprendan, se nos va la onda. El chiste es cuando sucede este acontecimiento fatal, el presidente en aquel entonces, me parece que era Díaz Ordaz, contrata a un cineasta para grabar todo. Ah, sí, es el de las tres culturas, me acaba de confirmar Yasmín, porque es muy profesional, muy investigativa. En el, entonces Díaz Ordaz manda a un cineasta a grabar todo el acontecimiento. Obviamente este cineasta pues se coloca en una posición en un edificio en donde pues se puede ver, apreciar todo bastante bien. Entonces pues llevan rollos, cámaras, todo listo para grabar. Y en cuanto sucede esto de la mítica bengala, no recuerdo si era una bengala roja o verde, Ujú. que se ve en el cielo, que Es roja. era roja, que es la señal para que ¿cómo se llamaba eh, era una fuerza militar, pero algo así como que no como me acuerdo, algo así con Olimpia, recuerdo que decía, Ujú. que tienen un guante blanco Sí, en la mano. sí. Cuando empieza todo esto, entonces este cineasta empieza a grabar todo, todo el desmadre que hay. ¿Para qué? No lo sé. Pero empieza a grabar todo esto, lo empieza a grabar y cuando finaliza toda la masacre, todo el tiroteo, es escoltado en una camioneta hasta los estudios Churubusco en la Ciudad de México para que empiece todo el trabajo de revelador de rollo, para que empiece a preparar toda la grabación, todas las películas. Y entonces este director decide guardar unas cuantas horas de metraje, las mete en un bote y las manda a resguardar a la cineteca Ujú. para que esté resguardada. Y el demás contenido pues se lo llevaron los militares y se lo van a dar al gobierno. Entonces, creo que había otro presidente o alguien más relacionado a la política que le pidió estos rollos igual para que los viera, o sea, como que, huevo, estoy viendo pues lo que pasó, así como que para su propio deleite. No recuerdo cómo se llama. Entonces, tiempo después, tenían guardados los rollos y inicia un incendio en esa cineteca. Muy curioso, se empiezan a quemar salas y llega hasta esta área de la bodega
en donde se empieza a incendiar y casualmente pues se pierde estos rollos, esa evidencia en donde pues el gobierno había mandado a filmar todo esto. Y otra de las cosas curiosas es que según las cámaras utilizadas en esto fueron las mismas cámaras que después o sea, cámaras de video, Ujú. fueron las mismas que se utilizaron para grabar días después lo de los Juegos Olímpicos. Sí, está muy denso también ese tema. Yo recuerdo que en la película de El Rojo Amanecer, bueno, es una película que sí es muy fuerte, pero hay una cierto documental en donde los actores de esta película que lo hicieron y los directores de esta película afirman que al momento de estar grabando, pues otra vez reviviendo como que ciertas cosas Sí, la escena de del gobierno, obviamente, de este movimiento que hubo, los directores y los actores se sentían acosados sí. por el gobierno, ¿no? Había gente que los estaba viendo. Vigilando, exactamente. Entonces sí es como que siempre ha existido esa parte. Y ustedes van a decir, ustedes son bien conspiranoicos, ¿no? Y todo eso, pero siempre ha existido como esa parte de que no quieren dejar que a veces la verdad salga a la luz. Y pues claramente está cuando quemaron la Cineteca, porque no solamente se quemaron esos archivos o ese material, sino que muchos más materiales. Muchas más cosas que se guardan ahí, obviamente. Así es. Sí, y es como otra cosa relacionada a esto mismo, o tiene alguna relación, es lo de las clásicas, el meter cuerpos en obras, ya sean en edificios o puentes, y esta era una del Estadio Azteca, que ya se iba a construir porque también era como de las fechas de se vienen los Olímpicos, tenemos que tener un estadio chingón. Entonces, una de las cosas que según también decían es que habían metido cuerpo de los estudiantes entre pues la estructura del estadio, pues para ocultar obviamente pues los cuerpos. Pero también está la clásica leyenda que se dice que los que están haciendo la obra meten algún cuerpo, el típico chalán descuidado que se va en la mezcla, pero esto se hace con el fin de que la estructura pues aguante, o sea resistente, o dure, o tenga, no sé, buena vibra, vete tú a saber. Que antes también se practicaba y que no solo con personas adultas, sino también con niños o con bebés se practicaba esta cosa. Y de hecho, en mi casa, no es cierto. Dije, ay, caray. No, pero de hecho, en mi casa, en las 4 esquinas, donde están los cimientos, Okay. en las esquinas hay monedas en el fondo. Esto se hace con el fin de tener como que suerte o como que la obra no se caiga o como que todo vaya bien. Es como para la fortuna. Así que en mi casa hay dinero. No mucho, así que no vengan a desgarrar. Pero así en las 4 esquinas está eso. Sí, no usamos ningún cuerpo, que yo sepa, pero sí es bastante clásica la leyenda en donde meten al chalán o alguna persona dentro de pues alguna estructura pues para que amarre, por decirlo así. Sí, es parte como que de un ritual, por así decirlo, porque pues sí, siempre hemos sabido, y no solamente en estructuras grandes o famosas, o sea, nosotros podemos decir, no, pues o algunos albañiles han de haber dicho, no, pues ya desapareció el chalán o desapareció mi compa. Y pues sí son cosas que dices, está muy fuerte, sí. ¿no? Que quién sabe, pero pues yo creo que sí. Ya habrá una persona o algún momento en el que se descubran si es verdad o no. Yo un día que te toque trabajar de chalana, ya vas a decir, sí, es cierto. Un día casi me dieron un palazo y casi me echaron a la mezcla. Sí, es algo muy raro y que puede ser verdad. No sabemos. Puede ser verdad. Así es. ¿Tienes otra historia? Pues sí, yo quiero retomar estas situaciones en las que las mamás a veces nos dicen, no mires esa caricatura porque es del diablo. Sí, el Goku y el Pokémon. Así es, y esta es una historia de las caricaturas japonesas y los tazos. Ok, los tazos. Yo recuerdo que en los años 90 había muchos grupos en México que empezaban a decir que las caricaturas y cosas así, pues eran del diablo, ¿no? Como siempre, eran cosas macabras, exactamente. Y pues bueno, que hacían que los niños se volvieran más violentos y que adoraran a las fuerzas del mal. Al diablo. Así es.
Algunas fueron más que prohibidas, tanto en las escuelas como en las mismas televisoras, como Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Pokémon o Dragon Ball. Y pues bueno, en ese tiempo pues sí, eran muchos niños que miraban esas caricaturas. Y pues bueno, yo igual recuerdo que mi mamá me decía, ya no veas eso, porque si no van a empezar cosas feas en la casa. Y yo, ay, pero a mí me gusta, ¿no? Y había pues situaciones así. También recuerdo que lo mismo pasó con los tazos. Hubo un momento en el que los juguetes pues se hicieron muy populares, ¿no? Yo recuerdo que en la escuela pues sí llevaban sus tazos, sus trompos y había como que ciertas temporadas, ¿no? Y pues bueno, se comentaba que los tazos pues eran como que un simbolismo satánico y que hubo un tiempo en donde decían que los tazos de esta niña, no recuerdo cómo se llamaba, que... Había una leyenda, es de una niña, de una caricatura. Elvira. De los Tiny Toons, que es como los Looney Tunes, y que decían que estaba como que maldito, estaba ¿no? maldito, El tazo, ajá. Exactamente, que porque te salía Elvira y te mataba. Sí, exacto. Entonces sí, había muchas leyendas alrededor de estos curiositos juguetes. Sí. Y yo recuerdo muy bien que sí pasaba. Sí pasaba. Sí. No sé si a ti en algún momento tu mamá te dijo, no veas eso. No, porque no tenía tele. No es cierto. Sí, creo que sí llegó el momento en el que no manches, es que viene de ahí y su nombre al revés significa adora al diablo. Sí, porque claro. Hello Kitty significa hola diablo. Y no manches, tú de morrito, ¿cómo eso va a significar, jefe? Si es un gatito. Pero sí, muchas cosas así, tazos o tarjetas del Yu-Gi-Oh! O cualquier cosa fuera de México era del diablo. Aunque actualmente sigue como que habiendo ese tipo de cosas como de no manches, sí. Es satánico, un pedo así. Sí. Pero como que más moderno. Ajá, exactamente. Pues te digo, o sea, siempre sí hay como que cierto simbolismo, porque sí lo hay en ese tipo de caricaturas, sí hay un cierto simbolismo, pero pues sí está como que este rollo de ay, pues sí, es como, mamá, no exageres. No exageres. Sí hay un cierto simbolismo y sí hay una cierta representación del mal, supuestamente, pero pues nunca me jalaron las patas por ver Dragon Ball, entonces pues como que no. De hecho, es bastante curioso. El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, supo de esto, supo del desmadre que había como de, no, es que están diciendo en el otro lado del mundo que esto es del diablo. Entonces, él hizo un pequeño chiste. Él hacía, algunos de los nombres de sus personajes, de hecho, sí tienen que ver nombres con de esto. Uno de sus personajes, pues, es Mr. Satán, pues, que es pues, Satán, ¿no? El diablo y eso. Su hija se llama Videl, que es un acrónimo de la palabra evil o mal. Y de hecho toda como que esa parte de ahí es como que con nombres que tiene que ver con eso. Eso maligno. Y como que hacía chistes sobre esto y se burlaba de lo mismo. Como decir, sí, a huevo, sí soy satánico. Pero pues nada más como para burlarse. Y otra cosa también era esto de los pitufos que tú hace rato decías. Pero de la caricatura de estos monitos azules con sombrerito blanco. Que se decía que representaban los siete pecados capitales, la verdad ¿no? Sí, eso es como siempre, ¿no? Siempre he dicho que hay como que ciertos simbolismos en caricaturas, como digo, pero pues no es como que... Bueno, o al menos yo lo veo así. Ahora en el tiempo de las mamás, pues era como que más de, no, ay, no, mijito, no veas eso. Sí, porque sí, era como... lo dijo en la tele y ya se ría. Exactamente. Que se supone que era que, pues gruñón, creo que era la ira, perezoso, vanidoso, la vanidad, que según la pitufina era la lujuria, ¿no? Porque ella era la única pitufa y como que no manches, el fortachón, pues, voy con la pitufina y cosas así. Y que según decían, ya te pones más como de historias o de teorías de caricaturas, que Gargamel pues era un monje, un fraile, y que él quería cazar a los pitufos porque pues él los consideraba como demonios, según. Eso era lo que contaba, pero quién sabe. Y también dicen que el creador que tiene pacto con el diablo y quién sabe qué tanta hay cosa. muchas situaciones alrededor de estas caricaturas, pero pues no sé, muy chistoso. Y pues no sé si tú tengas otra leyenda. Déjame acordarme, es que hay muchas. Sí, hay muchas. Por ejemplo, estaba
Mocos, yo no me acuerdo. Sí, así no te cuento otra. A ver, cuéntame Ella. otra en lo que... Bueno, acuerdo. hubo un tiempo también en los años 90 donde se creía que la carne de las hamburguesas era de rata. Ok. Una de las leyendas más conocidas y populares fue que en las hamburguesas de cierto restaurante medianamente famoso, que ahora hoy en día es muy famosísimo, que no voy a decir la marca. El de la M, ¿no? Sí. Ah, bueno. Y bueno, ya lo dijeron. El mito dice que usaban carne de rata para hacer sus deliciosos manjares. Ok. Y pues bueno, se comenta que en varios restaurantes son de carne de rata o de perro o de gato. Y pues eso también me hace mucho auge en la cabeza porque muchas personas comentan que han comido tacos de perro. Sí, Y pues sí, ha sido cierto, sí es como de, ya no son de barbacoa, son de guaguacoa, ¿no? De Entonces, barbacoa. chistes así, que al final de cuentas pues hay gente que sí ha consumido pues carne de estos animales. Sí, que es bastante, incluso se toma más de chiste de si tienes a alguien que es taquero, un amigo que es taquero, ya sabes ya te vas a ir al periférico a recoger tu carne, ¿no? Y cosas así porque por los perros. Y yo me acuerdo que yo sí vi un caso en las noticias de una señora, no vendía, este, Tacos. tacos, vendía carne enchilada. O tamales, ¿no? Creo que también Creo era. que sí. El chiste es que vendía eso con carne. Y como de no manches, los perritos, qué show. Y hubo unos chavos que se metieron a su casa y tenía a los perros enjaulados y así muy cabrón. Y entonces creo que sí confesó que la carne la sacaba De los perros. de los perros. Entonces quizás en algún momento sí hemos llegado a comer carne de perro. Yo creo que sí, yo creo que en algún momento sí hemos como que Sí. probado el perro o el gato o pues quién sabe, ¿no? Pues, quién sabe qué Había cosa. muchos, bueno, recuerdo que ese caso era como de que la señora igual ya tenía un plan bien armado porque creo que tenía su refugio de animales, o sea, Ah, creo que sí. las mismas personas le llevaban a los perritos supuestamente para que ella los cuidara, pero pues ya la descubrieron y ella los mataba y los vendía en comida, ¿no? Y pues bueno, no sé qué es peor si haya tacos de perro o tacos de Un humano. taco de persona. Así es, quién sabe, la verdad. Yo Pues creo que está peor eso, ¿no? creo Que que sean sí. de humano. Pero bueno, Híjole, no manches. sí está muy cañón. Pues es que la neta hay un montón de historias más, anécdotas, que ahorita en serio intento recordar otra, pero se me va, ya saben, la historia de Kilómetro 31, que también se le hizo una película, eh, em, cosas que se han encontrado, ya sabes, en el metro, o sea, hay muchas historias y yo creo que ahorita no nos acordamos de más. Pero estaría bastante bueno ¿Tú tienes otra, Yasmin? Sí, de hecho todavía tenemos varias. Bueno, yo. Bueno, Yasmin sí se vino Pero bien preparada. sí, yo sí me eché varias. Es que son muchísimas que yo creo que le vamos a hacer segunda parte. Pero sí, tengo otra historia que habla del SIDA. Ok, cuéntala, por favor. Bueno, en los tiempos igual de los 90, en los asientos del cine se decía que el SIDA había cobrado varias vidas dentro de este recinto o de este lugar. Había varios mitos en donde empezaron a decir que había una persona que era portador de VIH y pues sí, por los sentimientos negativos que tenía o por, vaya, de sentirse mal por haber tenido esta enfermedad, lo que hacía era que en los asientos del cine metía agujas Ok. que estaban contaminadas con su sangre. Y pues mucha gente dejó de ir al cine por estas creencias y que mucha gente también comentaba que los juegos no sé, de algunos restaurantes o en los juegos de pelota de los niños también había como jeringas o agujas que estaban Ok. contaminadas con este virus. Por el miedo de, pues, obviamente, contagiarse. Exactamente. Y pues muchas personas sí decían que era cierto. Y pues igual Pues, muchas personas dejaban de ir a ciertos lugares por esto mismo. pues de hecho muchas personas que tienen SIDA sí lo hacen, ¿no? Yo sí he escuchado de casos de que él tenía SIDA, alguna persona X, y que sí contagiaba, o ya sabes, poniéndole lo más común, o cortándolo, o pasándole algo que pues tenía su sangre, y que sí lo contagiaban. Recuerdo que también en aquellos años, yo creo que 2000, hubo hubo una propaganda efectivamente contra el SIDA, sobre según un video que le ponían en las escuelas, o ya sabes así,
sobre un chico que se autogrababa como un video diario, como un blog, en donde él iba día con día, ¿cómo se llama? Documentando su proceso Su evolución del del virus. SIDA. Entonces él iba diciendo cómo se sentía, que pues se sentía bien, después ya empezaba a decir los achaques que empezaba a tener y al final pues estaba todo hospitalizado, se le podía ver muy demacrado, ya muy débil y pues al final moría, ¿no? Y era como que el mensaje de ten cuidado con el SIDA porque pues te puede pasar esto y si no te tratas a tiempo tal. Pero creo que al final, o más bien, ¿no? Al final pues ya se supo más que en realidad era pues, una propaganda obviamente hecha, que la persona que salía ahí, el muchacho, pues era un actor y que todo había sido armado, pero durante mucho tiempo se creyó que era real, Sí, sí, sí. que había sido un caso bastante real de que una persona pues se grabó y documentó todo esto. Y pues a los chavos, a la chaviza y en general gente que no sabía que esto era falso, pues sí le sacó un pedote de susto, de no manches, me va a pasar eso y ayúdame. Sí, exactamente, pues sí es algo muy... Ay, canijo, Ay eso. Dios, está temblando. Sí está muy cañón estos temas de que hay personas que infectan, ¿no? A otras personas Ujú. por el resentimiento y todo esto. Igual se hizo muy famoso que personas que tenían el SIDA tenían relaciones con otras personas, pero no les decían nada, ¿no? Ok. Y incluso hoy en día es un delito. Sí, Está condenado es como un un delito. homicidio, como intento de homicidio. Ajá. Entonces, aguas, ¿eh? Aguas. Ah, el clásico, el de Bienvenido al mundo del SIDA, ¿no? Exactamente. En el espejo. Ay, ¿esa qué era? ¿De la Rosa de Guadalupe? Creo No que recuerdo, sí, no no recuerdo. recuerdo bien, pero algo Pero así. sí, sí se hizo muy, muy, muy Muy escandaloso. famoso. Siempre Exactamente. había cosas bastante famosas en aquellos tiempos, porque no había tanto internet como hoy en día. No era como de ahorita agarras tu teléfono y ya te puedes investigar tal cosa si es real o no. Exactamente. Y había un montón de videos, el clásico, el video de la morsa, a mí sí me sacó un susto de morrito. ¿Tú lo llegaste a ver, Yasmin? ¿O? Sí, pero ya lo vi en No, en la prepa. O Yo sea, no era apenas ayer lo de... vi. Sí, apenas de ayer. Bueno, Sí, sí recuerdo. entonces, yo me acuerdo que un maestro, ya saben, tiempo de Halloween y Día de Muertos. Bueno, no Halloween porque van a decir, pues no eres gringo, así que Día de Muertos. Sí, Día de Muertos. Entonces un maestro nos ponía, pues, videos de terror, ¿no? Así de, no, pues, chavos, videos de terror en la laptop con el proyector, que sí sabía prender el proyector del maestro. Y ya saben, cosas así, historias. Y que mocos, que nos pone el de la morsa. Y no manches. Estuvo muy ojete, la neta. Era como de no manches, la Wixi se araña y ver bailar a esta persona. Que al final resulta que en realidad era parte de un documental de esta misma persona que tenía una Una enfermedad. enfermedad. Que creo que había sido bailarina o algo así. Entonces relata su vida a través de este documental. Y pues algunos güeyes tomaron escenas de ese baile y pues lo cursearon todo, lo hicieron feo. Sí, decía Para muy... crear un ícono del internet al final del cabo. Porque es muy conocido. Y muy cabrón. Otro de estos videos o casos curiosos de internet, que igual va relacionado pues obviamente con leyendas urbanas y así. Ese clásico video, había un video que hablaba sobre una carta del año quién sabe qué tanto, en donde decía que había una escasez de agua y la persona que lo escribía decía que se había tenido que rapar la cabeza para evitar lavarse, algo así. Era como de, tú de niño o de joven decías, no manches, es que eso va a pasar en el futuro, güey. Y no va a haber agua y qué voy a hacer. Es como cuando te decían, el sol va a explotar en 1 millón de años y tú te ponías loco de, no manches, va a explotar el sol. Pero no había pedo porque pues era 1 millón de años después. Sí, claro. Y había videos bastante así que te ponían a pensar y a reflexionar cuando eres niño, pero creo que te terminaban más traumando que creando Sí, conciencia. exactamente. Y pues bueno, ya por última, Creo bueno, que sí. la penúltima, A nos ver, no. echamos la última A de ver, ya al ahorita. final. Va de la mano con esto del SIDA, porque decían, había una leyenda que eran los hielos en el antro. Ok. Esta leyenda parece también haber nacido de la mente creativa de las mamás sobreprotectoras, pero mucha gente afirmaba que sí era cierto. Hubo un tiempo en donde varios chavos iban a los antros, como hoy en día, Ajá. pero se decía que había personas muy malas en estos tipos de lugares, en donde vendían bebidas, pero que los hielos contenían droga.
Ok. Entonces tú pedías tu bebida, pedías tu whisky o cosas Cosas así, así, ajá. y en los hielos pues ya tenía esta sustancia, lo que hacía que pues los hombres se llevaran a las mujeres, y incluso los mismos hombres son donde decían que cuando te llevaban pues podías amanecer en una bañera Ok, llena de sin... hielos y sin un riñón, Ok, ¿no? sí, sí, O sí. pues que se encontraban personas así sin órganos. O en este caso había personas que despertaban y el clásico en el espejo, como dices, Ajá. que bienvenido al mundo del SIDA, ¿no? Ujú. Y pues era precisamente por esto, porque había chavos que iban, pedían su bebida y en los hielos ya tenían cierta Las sustancia. drogas, hijos de su maíz. Exactamente. Todo por un riñón. Así es, pero pues va de la mano, ¿no? Sí, sí, bastante. Y pues ya por último, para cerrar este podcast, yo quiero decirles, bueno, ya hablamos muchas cosas feas, pero yo quiero contarles una historia muy bonita. Es Ok. una leyenda muy bonita que es de la ciudad de Campeche. Esto comenta que era una hermosa mujer que solía pasear por la costa para ver las enormes embarcaciones que llevaban al puerto. Una tarde, durante sus paseos, la joven quedó asombrada de un marinero y se enamoró profundamente de él. Ok. Pronto, los encuentros eran frecuentes y se volvieron inseparables. Dicen que el mar sintió celos al ver que la joven ya no visitaba cada día la costa, ni tocaba el agua con sus dedos. Entonces un día que el marinero zarpó, el mar transformó sus celos en ira y decidió separarlos para siempre. Su furia creó una enorme tormenta que hundió el barco donde viajaba el marinero. El joven nunca más regresó. Desde aquel momento la mujer espera cada tarde en la playa. Siempre se verá en el malecón de Campeche mirando hacia el mar. Y pues bueno, yo Oh, quiero que cerramos con esta bonita leyenda. es como Porque no la... todo es Ajá. malo. No todo es malo, como la del callejón del beso y todo eso, ¿no? Exactamente. Que son historias de amor que de alguna manera, pues como que te regresan así de, ay, qué bonito es el amor, pero que terminan en tragedia. Ok. Así es. Así es, gente, y es que hay un montón de historias, de anécdotas, de leyendas urbanas. Si ustedes quieren que hagamos una segunda parte de esto, por favor digan en la parte de los comentarios y obviamente denle like. Mientras más apoyo veamos a esto es como vamos a seguir subiendo videos, pues así, hablando de estos temas, obviamente muy variados. Y pues nada, gente, hemos llegado al final de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que se hayan reído o que hayan dicho no manches, eso no lo sabía. Por favor, comenten en la parte de los comentarios, suscríbanse, por favor, compartan con quien ustedes quieran, con el fantasma, con su esposa, con quien ustedes quieran. Así es. Y pues nada, agradecemos una vez más el que ustedes nos estén escuchando, que estén compartiendo también, y no olviden de comentarnos si en algún momento ustedes, sus mamás les dijeron no veas esto, o si les prohibieron hacer ciertas cosas a partir de estas leyendas que ya les contamos. Sí, por favor, coméntenlo. Y pues nos vemos en un próximo podcast aquí en Entre Dimensiones. Dimensiones.